Buenos días. Bueno, esta semana y la otra vamos a estar trabajando entonces sobre el movimiento relativo. Recordemos que el movimiento relativo, lo mismo que todos, el término relativo aquí hace alusión y tiene que ver con el sistema de referencia. Entonces, el sistema de referencia tiene que ver, entonces, por ejemplo, con un punto que yo voy a tomar, como su nombre lo indica, como referencia para un movimiento. Entonces puede ser, por ejemplo, el suelo. Entonces, si yo hago un desplazamiento en ese sentido y mi sistema de referencia es el suelo, pues mire que realmente pues yo me estoy desplazando por decir algo en este momento a la derecha. Eso sería un equivalente. Pero si yo, por ejemplo, lanzo una moneda, entonces mire que la moneda en un primer momento va hacia arriba. Entonces el sistema se está alejando, la moneda se está alejando del sistema de referencia. Pero cuando la moneda le acaba la energía ya regresa, vuelve y se acerca al sistema de referencia. Pero miren que si el sistema de referencia fuera el piso, por ejemplo en los salones que tenemos segundo piso, la moneda cuando la lanzo, la moneda se está acercando al sistema de referencia. Entonces depende, el sistema de referencia va a ser importante como eso, porque si la persona está aquí y aquí hay otra persona y voy de A a B, entonces el sistema de referencia es B, la persona se acerca. Pero si el sistema de referencia es A, la persona se aleja. Eso es básicamente lo del sistema de referencia. Bueno, aquí se trabajan básicamente dos tipos de ejercicios como tal, lo que tiene que ver entonces con en el aire y en el agua. Entonces aquí aparece un primer ejercicio que les dejé, que nos está hablando de un nadador. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tenemos el agua, supongamos que hacia acá va el río. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿En dónde se alcanza la velocidad máxima? Cuando el nadador, la persona va en la misma dirección en la que va el río, porque entonces yo sumaría la velocidad del río más la velocidad del nadador, y miren que todo esto sería la velocidad resultante. Esa sería la velocidad máxima. La velocidad mínima, como se imaginan ustedes, es al contrario, cuando yo nado en contra de la corriente, porque entonces a la velocidad del río le voy a restar, esta es la velocidad del río, le voy a restar la velocidad del nadador, y mire que me queda un poquitico nomás de velocidad neta. Y la otra situación es entonces cuando yo tengo el río que va en la misma dirección, el río no le he cambiado de posición, pero entonces el nadador, por ejemplo, sale de un punto A y quiere llegar a un punto B. Realmente llegar del punto A al punto B nadando así realmente no va a ser posible. ¿Por qué? Porque el nadador tiene esta velocidad y el río tiene esta. Entonces miren que sea una composición, sea un triángulo rectángulo. Realmente la persona llegaría al punto C, llegaría un poco más abajo del punto B. Aquí una pregunta que yo tendría que hacer sería decir, por ejemplo, si yo estoy aquí en esta orilla y quiero llegar a B, ¿qué tendría que hacer entonces para poder llegar a ese punto B? Si sé que si salgo de A, no llego a B sino a C. Como ustedes están pensando, pues simplemente si yo me desplazo, si yo me lanzo, por decir estos son 3 metros, si me corro 3 metros para acá, el río me llevaría al punto B. Eso es lo que va a suceder. Entonces, en ese orden de ideas, aquí tenemos un ejercicio que nos dice que un joven que en aguas tranquilas nada a una velocidad de 3 metros por segundo desea atravesar un río que tiene 16 metros de ancho, cuyas aguas llevan una corriente de 1 metro por segundo. Entonces mire que el nadador tiene una velocidad de 3 metros por segundo. El río tiene una velocidad de 1 metro por segundo. Entonces, si queremos saber esta velocidad final, entonces miren que es simplemente el teorema de Pitágoras. Entonces, lo que voy a averiguar ahí como tal es la hipotenusa. Entonces, lo que yo haría sería, pues, hipotenusa o la velocidad resultante sería igual raíz cuadrada de la velocidad del nadador al cuadrado más la velocidad del río al cuadrado. La velocidad del nadador, ya vimos que son 3 metros por segundo al cuadrado más 1 metro por segundo
al cuadrado. Esto va a ser igual, entonces 3 por 3, 9, 1 por 1, 1, raíz de 10. Raíz de 10 metros cuadrados, segundo al cuadrado, eso nos va a dar 3.16 metros por segundo. Y esa sería como tal, entonces, la velocidad del nadador. Si queremos saber el tiempo que se gasta, pues entonces recordemos que nosotros ya tenemos que distancia es velocidad por tiempo, del tiempo simplemente lo despejo colocando la velocidad dividida al espacio. Me dicen que el río tenía un ancho de 16 metros. Divido la velocidad, que es 3.16 metros sobre segundo, se cancelan metros y me va a quedar un valor de 5.06 segundos. Ese sería el tiempo que se gasta el nadador para pasar el río. Y finalmente, si yo quiero saber entonces el punto de llegada, lo que hacemos ahora, él sale de A y quiere llegar a B, pero termina llegando en C. ¿En qué distancia es esa entonces? Entonces se puede calcular una función trigonométrica, que ustedes pues, no sé si ya las vieron, pero todos aquí pues adelantamos esta que es muy sencilla. La tangente del ángulo va a ser entonces tangentes seno sobre coseno, o sea, el opuesto, que sería la velocidad del río, sobre el coseno, que sería el adyacente, que sería la velocidad del nadador, o sea, 1 metro sobre segundo sobre 3 metros sobre segundo. Esto se cancela, 1 sobre 3 que va a dar 0.33, pero como yo quiero saber el ángulo, no la tangente, entonces ustedes qué van a hacer con la calculadora, van a colocar tangente a la menos 1, que es tangente inverso de 1 dividido 3, que es 0.33, y eso les daría 20 grados, 20.29. Al conocer el ángulo se puede calcular la distancia aplicando la misma relación trigonométrica, porque entonces tangente del ángulo va a ser igual a la distancia como tal, dividido los 16 metros que tienen el ancho del río. Entonces yo ahí voy a despejar la D. Entonces este 16 pasa a multiplicar 16 tangente del ángulo igual la distancia. Entonces 16 por la tangente de 20.29, y esto me dará 5.33 metros. Esa como tal será la distancia a la cual entonces la persona sale desfasada, no sale en el punto B, sino en el punto C, que queda 5.33 metros del punto B.